actos que nos enseñan el verdadero evangelio. Amén. Y quiero compartirles sobre Génesis en el capítulo 37, en el verso 21 al 22. Actos que nos enseñan el verdadero evangelio. Génesis 37, Verso 21 al 22. Génesis 37, verso 21 y 22. Amén. La palabra de Dios dice: cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo: no lo matemos. Y les dijo Rubén: no derraméis sangre, echadlo en la cisterna que está en el desierto, y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. En el verso 29 del mismo capítulo 37 dice: después Rubén volvió a la cisterna y no lo halló. No halló a José adentro. Y se rasgó los vestidos y volvió a sus hermanos y dijo: el joven no aparece, y yo, ¿a dónde iré? Amén. Actos que nos enseñan el verdadero evangelio. Amén. Nosotros conocemos la historia sobre José. Cuando conocemos que José era un muchacho íntegro, era un muchacho que estaba cerca de Dios, amén, que era obediente a su padre, de que se diferenciaba a todos los demás hermanos. Y aquí nosotros nos lo da a entender la Biblia de que en un mundo donde nosotros vivimos, debemos de hacer la diferencia como la hizo José con sus hermanos. ¿Sí? Nosotros, ¿verdad? Como cristianos que somos, debemos hacer la diferencia como lo hizo José, en su integridad, en su obediencia, en sus actos, en su manera de pensar, en su manera de actuar, en su manera de sentir. Y todas estas cosas nos llevan a nosotros a diferenciarnos, no a ser mejores que los demás, sino a diferenciarlos y a parecernos más a Jesús. Amén. Y aquí nosotros vemos la escena, no les vengo a compartir sobre José, sino vemos la escena de Rubén. Rubén se diferenció de sus hermanos cuando sus hermanos querían matar a José. Él dijo: échenlo en la cisterna. Y dijo: cuando estos se vayan, yo vengo, lo saco de la cisterna y se lo llevo a su padre. Pero hay una cierta preguntita que él hace de último. Cuando él regresa y ya no hay a José en la cisterna, él hace algo y él dice algo: el joven no aparece, y yo, ¿a dónde iré? Esa debe ser la pregunta de nosotros cuando una persona se nos va de la célula. ¿A dónde iré? ¿Dónde estará él? ¿A dónde lo iré a buscar? Y esto también nos instruye al evangelismo, amén, cuando no encontramos algo, cuando miramos que algo se ha perdido, como José ya estaba perdido. Y Rubén dijo: yo, ¿a dónde iré? Pero esta es la misma pregunta que nosotros debemos de hacernos como cristianos: ¿a dónde voy a ir a buscar a aquel que está perdido? Entonces, esa es la pregunta: ¿qué voy a hacer? Amén. Y es una frase que nos debe retar a nosotros a ir, amén, a alcanzar lo que Dios quiere que nosotros alcancemos. Como les decía al principio, se nos llama, se nos reta. En toda la Biblia se nos dice de que debemos de cambiar y debemos de actuar como hijos verdaderos de Dios. amén. Como primer punto, quiero comenzar sobre llamados a permanecer. Amén. Entonces yo les decía a ustedes que el tema era actos que nos enseñan el verdadero evangelio. Y como primer punto, llamados a permanecer. Amén. Todos nosotros los que estamos aquí somos llamados a permanecer. No solamente a ser parte un tiempo, sino a permanecer siempre. Eso es lo que Dios nos ha llamado. Dios nos llama directamente a nosotros y no nos llama para que permanezcamos 2 semanas, 3 semanas, estemos en un lugar, sino a permanecer.
Y en esta escena pues yo les quiero hablar sobre dos personajes que nosotros encontramos en la Biblia. Y el personaje que quiero comenzar a hablarles es Juan. Nosotros conocemos al apóstol Juan, que nos enseña verdaderos actos, que nos muestra cómo debemos nosotros actuar en el verdadero evangelio. Porque la verdad, yo no sé, hermanos, a veces nosotros hemos perdido el ritmo que tenía la iglesia al principio. Amén. Fíjense que ahora nos encontramos en el mall nosotros de cristianos y a veces volteamos la cara por allá nosotros. Entonces, esas cosas no están bien. Y nos hemos alejado. Esa es una simple cosita, una simple piecita de lo que nos muestra qué tan lejos estamos del verdadero panorama y de la verdadera imagen que nos enseñaron los apóstoles y Cristo y los profetas. Amén. Entonces, los actos que nos muestran el verdadero evangelio, aquí nosotros vemos en escena a Juan el apóstol de Jesús, que se reconoce como el apóstol del amor. Amén. El apóstol del amor, el discípulo amado. Amén. Yo no sé cuántos de aquí desean de que sean reconocidos por su amor, que pueden decir las personas: yo conozco a aquella persona porque él es una persona que brota amor, que me ayuda en los momentos difíciles, que me aconseja cuando yo tengo necesidad de un consejo, que me ayuda, me echa la mano cuando de verdaderamente yo le estoy necesitando. Y esos son los actos que captan la atención de aquel que no es cristiano. El perdido, el que no es cristiano, es atraído cuando ve su acto de amor. Y aquí nosotros vemos en escena a Juan el apóstol. Dice, miren, en San Juan, en el capítulo 19, en el verso 26, dice: cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Vemos esta imagen, hermanos, cuando el ministerio de Jesús estaba llegando a su término, ¿verdad? A terminarse. Vemos a Jesús crucificado. Vemos las mujeres, la mamá de Jesús. Y vemos solamente uno de los hombres ahí. Y uno de los hombres está postrado al pie de la cruz de Cristo. Y Jesús tenía algo que decir que no se lo podía confiar a una mujer, sino que se lo tenía que confiar a un hombre. Porque en aquel tiempo, ¿verdad? Ustedes saben bien de que las mujeres no trabajaban y no se defendían por sí solas. Las mujeres que quedaban sin esposo eran personas que quedaban desamparadas, amén, y no quedaban con dinero, no quedaban con trabajo, quedaban sufriendo. Entonces Jesús se iba, y en sus últimos minutos ya Jesús, cuando ya casi todas sus gotas de sangre ya habían salido, su rostro desfigurado, con la corona de espinas, crucificado, ya tenía horas de estar ahí, algo le preocupaba a Jesús, y era que dejaba a su madre desamparada. Entonces había uno de los hombres de sus discípulos ahí, solamente uno. Jesús le dijo: hijo, he ahí tu madre. Le quiso decir: te la encomiendo a ti, te responsabilizo de ella. Y eso es lo que Jesús anda buscando en nosotros. Jesús espera de que nosotros siempre estemos a sus pies, siempre estemos a los pies de la cruz, y podamos decirle: Señor, yo estoy aquí para que tú puedas usarme. Yo estoy aquí para que tú me envíes al desamparado. Pon una palabra en mi boca para que yo pueda llevar a aquel que está necesitado. Y allí, hermanos, no era tan fácil estar en donde Juan se encontró. No era tan fácil. ¿Saben por qué? ¿Por qué todos los demás discípulos huyeron? ¿Por qué? Por temor a la muerte. Pedro estuvo de lejos y se le decía a Pedro: este es el que estaba con Jesús. Y Pedro decía: no. Y así se le dijo 3 veces a Pedro, y Pedro dijo no. Pero había un discípulo que lo seguía de lejos. Y cuando Jesús estaba crucificado, el discípulo estaba allí. Y cuando nosotros vemos la primera carta de Juan, Juan escribe: el amor echa fuera el temor. Entonces,
Es ahí donde nosotros vemos que por qué Juan se enfrentó hasta la muerte. ¿Por qué Juan no le temió la muerte? Era porque estaba brotando de amor. Era porque Juan había aprendido a amar a Jesús. Cuando Jesús estaba en la cena, en la última cena, nosotros vemos que Jesús dice: uno de los que están aquí me va a traicionar. Entonces dice que el discípulo amado se acerca a Jesús y le dice: Maestro, seré yo, maestro. Porque él reconocía y él tenía miedo de fallarle a su maestro. Y eso debemos de tener nosotros, hermanos. Tenemos que tener miedo de fallarle a nuestro maestro. Amén. Y eso era como un examen de lo que él estaba haciéndose a sí mismo. Es examinarse. Juan se examinó con el maestro y le dijo: Maestro, ¿yo te fallaré algún día, maestro? Y fíjense que muchas veces nosotros como cristianos pensamos que nunca le vamos a fallar a Dios. Y a veces le estamos fallando y no nos autoexaminamos. Amén. A veces hay tres etapas, amén, de lo que es el evangelio. A veces cuando usted comienza a hacer pequeñas cositas, usted está bien con Dios, y a veces usted comienza a hacer pequeñas cositas y el Espíritu Santo viene y lo redarguye a usted. Le habla y le dice: eso que estás haciendo no está bien, y usted se arrepiente y va para atrás. El segundo nivel es cuando ya no escuchamos la voz del Espíritu Santo y nos pasamos al segundo nivel. Y es cuando muchas veces la palabra de Dios nos está hablando y nosotros venimos a la palabra de Dios y la palabra de Dios nos habla. Pero de repente quizás pasó una semana, un mes, y de repente nosotros decimos: tenemos que cambiar, tengo que cambiar, tengo que botar todo esto que cargo yo. Pero hay un momento, hermanos, en donde pasamos al tercer nivel, en donde comenzamos a hacer lo malo de seguido y ni siquiera nos damos cuenta que estamos haciendo lo malo. Yo no sé si muchas veces caemos en ese juego del diablo. De repente comenzamos, de repente estamos bien con Dios, bien parados, entramos a un mal, a hacer cositas malas, y el Espíritu Santo nos dice, y rápido nosotros nos arrepentimos y decimos: lo que estaba haciendo no está bien. Y luego de repente comenzamos a hacer cosas más seguidas, pero de repente a menudo nos arrepentimos. Pero hay un momento, hermanos, en donde ya creemos de que todo está bien. Creemos de que todito está bien y andamos bien mal. Amén. Yo no sé si muchas veces le ha pasado a usted, pero a mí me pasó. Llamados a permanecer. Somos llamados a permanecer ante estas situaciones, ante estas cositas que muchas veces nos vienen a nosotros. Todos los que estamos aquí sabemos que la vida cristiana es difícil. Es difícil, esto no es fácil, esto es que Dios nos ha llamado a permanecer. Cuando nosotros vemos la Biblia, examinamos que la vida de los apóstoles fue difícil. Aun cuando Jesús estaba con ellos, en sus últimos días de estar con ellos, les dijo: ustedes, les dijo, van a tener aflicciones. Y esa misma palabra se nos traspasa a nosotros, que vamos a tener aflicciones. Pero examinando más allá de las aflicciones, nosotros vemos a un guerrero, Josué, que cuando estaba a punto de enfrentarse a la aflicción más grande de su vida, el ángel de Dios salió al encuentro de él. Y Josué corre y le dice: ¿eres de nosotros o de nuestros enemigos? Y el ángel le responde: no, sino como he venido como príncipe de Jehová para ayudarles. Entonces debemos de recordar que ante las situaciones difíciles está Dios con nosotros. Y tenemos la oportunidad de echar mano a lo que Dios tiene para nosotros. Me gustó cómo comenzamos. Nosotros este es el modelo que tenemos en nuestra célula, amén, de estimular la presencia de Dios, de buscar la presencia de Dios. Porque es ahí, hermanos, cuando nosotros nos despojamos de todo aquel peso que traemos. Es ahí cuando nosotros quitamos toda esa contaminación que hemos venido trayendo y arrastrando durante toda la semana, cuando entramos a la presencia de Dios. Amén.
Entonces, para permanecer se necesita eso, presencia de Dios. Se necesita estar al pie de la cruz como Juan. Se necesita decirle al Señor, yo aquí estoy, Maestro. Se necesita decirle a Jesús, tú puedes usarme aquí. Aquí tienes una boca, aquí tienes unas manos. En una iglesia que hay en China, la oración, después de la oración de fe, se le enseña a decir a todo nuevo creyente, se le enseña a decir, Jesús tienes hoy unas nuevas manos, Jesús tiene hoy una nueva boca, Jesús tiene hoy unos nuevos ojos, Jesús tiene hoy unos nuevos pies, úsame, Señor. Entonces, eso es lo que Dios quiere. Dios quiere usarnos, hermanos. Dios quiere sacarnos de donde estamos ahorita y llevarnos a un nivel en donde Dios quiere mostrar su gloria. Amén. Yo le voy a decir algo. Mientras uno no se mueva, Dios no hace nada. Amén. Porque Dios quiere corazones que estén dispuestos a ver su gloria. Él revela su gloria a todo aquel que quiera de verdad. Amén. La Biblia dice en Proverbios que honra de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey es revelarlo, es descubrirlo. Entonces, Dios tiene veladas las cosas. Cuando nosotros vemos en las parábolas, nosotros vemos que sus discípulos le preguntaron, Maestro, ¿y por qué tú nos hablas en parábolas cuando estás con la gente? Él les dijo, para que ellos no entiendan y ustedes sí entiendan, porque yo les revelo las cosas a los que son míos. Entonces, podemos ver que Dios tiene las cosas veladas, hermanos. Dios es un Dios que le gusta tener cosas veladas, porque le gusta tener un pueblo que la descubra. El que tiene amor por Dios va a descubrir lo que está velado. Amén. Nosotros vemos ahí, vemos a otra persona en 2 de Timoteo, en el capítulo 4, en el verso 6 al 7. Nosotros vemos a otra persona que se asemeja también a Juan. Pablo dijo, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. 2 de Timoteo 4:11 dice, solo Lucas está conmigo, toma a Marcos y tráele conmigo porque me es útil para el ministerio. Vemos estas dos semejanzas de personas, hermanos. Primero, Juan a los pies de la cruz del Maestro, y luego Lucas cerca de Pablo cuando Pablo está encarcelado, listo para la muerte. Nosotros vemos aquí, miren lo que dice, dice Pablo, yo ya estoy dispuesto a ser sacrificado. Pablo estaba listo para morirse porque ya le habían dicho que le iban a matar. Y cuando nosotros vemos todo ese capítulo, Pablo dice, todos me han abandonado, solo Lucas está conmigo. Entonces, este es un llamado a permanecer. Amén. Este es un llamado a permanecer. Hermanos, vemos el ejemplo de estos dos hombres. Primero uno a los pies de Jesús y luego otro cerca de Pablo, cuando estaba listo para ser muerto. ¿Verdad? No solamente tendremos que ver a Jesús. Jesús le gusta que también miremos al hermano como lo hizo Lucas. Amén. Yo le aseguro que Jesús, cuando nosotros vemos a nuestro hermano, porque estos son actos que nos enseñan el verdadero evangelio. Primero Jesús dijo, a Jesús le preguntaron que cuál era el primer mandamiento. Amén. Y Jesús dijo que era el amor. En eso se resumía todo, que amarás al Señor tu Dios y luego al prójimo. Entonces, el amor, hermanos, estos son actos que nos enseñan el verdadero evangelio. Hágase usted, ¿verdad? Un examen dentro de usted, si usted ha venido practicando el amor. O simplemente cuando ve a alguien necesitado no le ayuda, voltea la cara por allá. Si hay muchas personas que a usted le caen mal, amén, todo eso tiene que ser sacado. Amén. Y también esas son barreras en donde se esconden los planes del diablo. La ira, todo eso, hermanos, son aquellas fortalezas de Satanás. Entonces, el verdadero evangelio, que es el verdadero evangelio basado en el amor, no permite las fortalezas del enemigo. Amén.
y aparte de eso nos hace verdaderos cristianos. Luego vemos el segundo punto.